Hola, ¿ya estamos todos? Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla que convoca SIMPRES, la Asociación de Industriales Gráficos de Chile. Les doy un especial saludo en nombre de su directorio. Bueno, la mayoría ya todos nos conocemos, así que no es necesario mucha presentación, pero solo contarles que el tema de conversación de hoy es la ley de las 40 horas, la que va a ser expuesta por Ana Ibarra, que nos dará a conocer en detalle sus alcances. Ana es especialista en el área laboral de la abogado, es un estudio jurídico con más de 15 años en el mercado y que se dedica a diversas áreas del derecho. Y afortunadamente se ha ido especializando también en el mercado gráfico por su vínculo con la SIMPRES, lo que le ha permitido acercarse a las alegrías y dolores de la industria y poder asesorarnos de una súper buena manera. Bueno, antes de darle la palabra a Ana, le pido que las preguntas las hagan por el chat y se responderán al término de la charla. Ana, tú tienes la palabra. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, gracias a SIMPRES por la invitación. Buenas tardes a todos los presentes y a continuación vamos a dar esta pequeña charla de la ley de 40 horas que espero que sea muy provechosa para todos los presentes. Voy a proceder entonces a compartir la pantalla para compartir la presentación. Bueno, la ley es la número 21.561, que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. Si bien este es el nombre que le fue asignado a la ley, porque esta es la principal modificación que establece, existen otras diversas modificaciones que también incorpora y que vamos a tratar a lo largo de esta presentación. En cuanto a la historia de la ley, tenemos que hacer presente que este proyecto inició con una moción que fue presentada en el año 2017, que establecía modificaciones simples y precisas. ¿Y a qué nos referimos con que sean simples y precisas? Nos referimos a que solamente eran dos modificaciones textuales que consistían en primer lugar en la eliminación de la palabra efectivamente del artículo 21 del Código del Trabajo, que es el que define la jornada laboral como el tiempo en que el trabajador presta efectivamente servicios al empleador a causa del contrato de trabajo. Entonces, al eliminar esta palabra efectivamente, lo que se perseguía era que el tiempo de la colación fuese imputado a la jornada de trabajo para poder reducir esta. Por otro lado, la segunda modificación que establecía inicialmente este proyecto era la modificación al artículo 22, reduciendo la jornada de 45 a 40 horas semanales. Si bien este proyecto contemplaba solamente estas dos modificaciones, con el tiempo fue sufriendo varias observaciones y modificaciones, complementando la norma y permitiendo la dictación de una ley mucho más compleja. Los objetivos que perseguía este proyecto eran mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ya que al reducir la jornada laboral, esto iba a permitir que los trabajadores tuviesen más tiempo para compartir con sus familias o para dedicar a sus quehaceres personales y por lo tanto iban a tener una mejor calidad de vida. Mejorar el rendimiento laboral porque se acompañaron al proyecto varios estudios que daban cuenta que no necesariamente la cantidad de horas de trabajo estaba ligada a la productividad. Y estos estudios daban cuenta que mientras más horas pasaba un trabajador en su lugar de trabajo, menos producía y menos era su rendimiento laboral. Y en último lugar, este proyecto buscaba aumentar los salarios reales de los trabajadores. ¿Y por qué aumentaban los salarios si no establecía ninguna modificación en cuanto al sueldo? Lo hacía de una forma indirecta porque al disminuir la cantidad de las horas de trabajo se le estaba asignando indirectamente un valor mayor a la hora de trabajo y por lo tanto se estaba reconociendo de este modo la labor que desempeñaban los trabajadores. Como dijimos, si bien este proyecto fue presentado en el año 2017, estuvo abandonado varios años en la Cámara de Diputados y finalmente en el año 2022 retomó más fuerza y se retornó a su discusión, por lo que finalmente se concluyó con la dictación de esta ley que reduce la jornada laboral, la cual fue publicada en el Diario Oficial el día 26 de abril del año 2023
y es aplicable a todos los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, hay ciertas normas que están establecidas en especial consideración a los trabajadores que cuentan con un contrato especial de trabajo. ¿Y a qué nos referimos con contrato especial de trabajo? A todos aquellos trabajadores que por las funciones que desempeñan, la ley les prevé una normativa especial, como por ejemplo son el caso de los trabajadores de casa particular, los trabajadores que prestan servicios en naves pesqueras, los de hotelería y restaurante, entre otros. ¿Ya? Así que las principales modificaciones que establece esta ley son respecto de la duración de la jornada laboral, las excepciones a la limitación de jornada de trabajo, la flexibilidad horaria y de distribución de jornada, las horas extraordinarias y las jornadas excepcionales. Vamos a tratar principalmente estos puntos porque son los que aplican para la generalidad de los trabajadores, para todos aquellos que tienen un contrato común y corriente, por así decirlo, de trabajo, o sea, que no tienen un contrato especial, que fueron los casos que ya se mencionaron. Comenzamos entonces con el primer tema, que es la duración de la jornada laboral, y que es el tema más popular, que le da precisamente el nombre a esta ley, y que consiste en que la jornada laboral semanal se reducirá de 45 a 40 horas semanales. La ley establece la posibilidad de poder distribuir estas 40 horas semanales en promedios de hasta 4 semanas. ¿Y esto qué significa? Significa que si actualmente, o sea, cuando entre en vigencia la ley, la jornada va a ser de 40 horas semanales. Dentro de estas 4 semanas, el trabajador debiese prestar servicios como máximo 160 horas, ¿ya? Y tanto el empleador como el trabajador, si es que están de acuerdo, pueden pactar la posibilidad de que estas 160 horas sean distribuidas durante estas 4 semanas en base a los siguientes límites que se detallan acá, que dependen si es que el trabajador está sindicalizado o no está sindicalizado. En caso de los trabajadores que no están sindicalizados, se puede pactar un promedio de hasta 45 horas por 2 semanas continuas como máximo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir entonces que si el trabajador está de acuerdo y se suscribe este anexo, digamos, que va a ser la forma de poder materializarlo, pueden pactar que durante estas 2 primeras semanas que forman parte de este ciclo, trabaje 45 horas, lo cual nos daría 90 horas, y el restante que falta para completar las 160, en este caso serían 70, pueden ser distribuidas en la tercera y cuarta semana, pudiendo en este caso trabajar 35 horas en cada semana el trabajador. Así, si nos damos cuenta, lo que busca la ley en el fondo es permitir una flexibilidad para las partes para que el trabajador pueda permanecer algunas semanas más tiempo con su familia o para poder dedicarlo a sus fines personales. Esa situación entonces es la prevista para el caso del trabajador no sindicalizado, pero en el caso del trabajador sindicalizado tenemos la limitación de que para poder llegar a este acuerdo de distribución en promedios semanales debe existir un acuerdo previo con el sindicato. Y acá el límite de horas que se pueden pactar por semana es superior, ya que puede alcanzar hasta 52 horas por 2 semanas continuas como máximo. Así entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, si se pacta con el sindicato que el trabajador va a prestar servicios bajo esta modalidad de promedios semanales, durante las 2 primeras semanas podría trabajar 52 horas, alcanzando así un total de 104 horas, y las 56 restantes que faltan para completar las 160 serán distribuidas entre la tercera y cuarta semana, dándonos así un promedio de 28 horas durante la tercera y cuarta semana. Es importante hacer presente sobre esto que los límites que aquí se señalan son, como su nombre lo indica, límites y por lo tanto son los máximos, pero no existe ningún inconveniente para que se pueda pactar una cantidad menor de horas. Entonces, si las partes quieren pactar, por ejemplo, un promedio de 42 horas a la semana o de 44 horas en la semana,
lo pueden hacer, en la medida en que se ajuste al máximo que establece la ley y que no se extienda por más de 2 semanas continuas. Respecto a la implementación de esta modificación, va a ser de forma gradual en un periodo de 5 años. Así, la ley lo que establece es que al primer año de entrada en vigencia de la ley, la jornada se va a reducir a 44 horas semanales. Al tercer año de entrada en vigencia de la ley, se va a reducir a 42 horas semanales, y al quinto año de entrada en vigencia de la ley, se va a reducir a 40 horas semanales, quedando así de la forma que se indica en este cuadro, o sea, 2024, 44 horas semanales, 2025, 44 horas semanales, 2026, 42 horas semanales, 2027, lo mismo, y finalmente el año 2028 ya se implementa absolutamente la norma y quedaríamos con las 40 horas semanales. Luego de esta exposición, yo creo que a varios le van a quedar algunas dudas respecto a los puntos que acá se indican. Si es que esta modificación va a afectar la remuneración de los trabajadores. Y bueno, la respuesta frente a esa pregunta es que no. No existe la posibilidad de que los empleadores puedan disminuir el sueldo de los trabajadores a efecto de esta reducción de la jornada de trabajo. Otra pregunta que puede surgir es si afecta a los límites de la distribución diaria, que actualmente son 10 horas máxima, y la respuesta en principio es que no, ya que también se van a poder seguir pactando, distribuyendo la jornada diaria en estas 10 horas, pero salvo que las partes o el empleador con el sindicato pacten estas distribuciones en promedios semanales, ya que en ese caso obviamente se deberá ajustar a los límites que ya señalamos, que son las 45 y 52 horas respectivamente, y a el máximo de 2 semanas continuas. Entonces, obviamente, la distribución va a depender de lo que acuerden las partes. Otra pregunta puede ser si esto afecta el periodo de colación. Y la verdad es que no existe ninguna disposición dentro de la ley que cambie la regulación actual de la colación, ya que sabemos que actualmente y por regla general la colación no es imputable a la jornada de trabajo. Sin embargo, en caso de que las partes lo acuerden, la colación sí puede ser imputable a la jornada. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? ¿Qué pasa con aquellas empresas que sí han pactado el periodo de colación como imputable a la jornada? Bueno, en ese caso se va a aplicar la disposición transitoria sexta, que establece que en el caso de estas empresas, las partes deberán, de común acuerdo, llevar a cabo el ajuste a la nueva jornada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la ley está previendo la posibilidad de que las partes de común acuerdo puedan pactar que este tiempo ya no va a ser imputable a la jornada, pero hace la limitación de que debe ser de común acuerdo, por lo que debe estar el consentimiento del trabajador. Y establece además que en caso de desacuerdo, y cuando dicha imputación esté contemplada en un instrumento colectivo, no será aplicable respecto de esta lo dispuesto en los artículos 325 y 326 del Código del Trabajo, que son las normas que establecen que una vez que expiran los contratos colectivos, las disposiciones de estos forman parte integrante de los contratos individuales de trabajo, y el 336 por su parte establece que la última oferta del empleador no debe contener el piso mínimo con los mismos ofrecimientos que se habían hecho anteriormente. Entonces, acá se hace la prevención de que en caso de que el instrumento colectivo ya se haya pactado que el tiempo de colación fuese imputable a la jornada, esto no va a seguir vigente ni por formar parte de los contratos individuales de los trabajadores, ni tampoco el empleador va a estar obligado a ofrecerlo como piso de negociación. Otra pregunta que puede surgir es si esto afecta la duración de la jornada parcial, conocida comúnmente como part-time. Y la respuesta es que no, la jornada parcial seguirá siendo de máximo 30 horas semanales. La segunda gran modificación que establece esta ley es las excepciones a la limitación de jornada.
Estas excepciones están reguladas en el artículo 22 del Código del Trabajo y se aplican respecto de todos aquellos trabajadores que en virtud del cargo que ejercen no se encuentran afectos a esta limitación y por lo tanto no se aplica respecto de ellos este límite de jornada ordinario que actualmente es de 45 horas y que, como ya sabemos, dentro de 5 años va a ser de 40. Y por lo tanto, estos trabajadores pueden trabajar más o menos tiempo dependiendo de los servicios que deban prestar. Actualmente el artículo 22 establece que los cargos que van a estar afectos a esta excepción son los gerentes, administradores, apoderados con facultad de administración, los que trabajan sin fiscalización superior inmediata, los comisionistas, vendedores en terreno, también las personas que prestan servicios desde su hogar. Entonces es una cantidad de cargos mucho más amplia que la que viene a establecer esta modificación. Esta modificación lo que hace es acotar los cargos respecto de los cuales se puede aplicar esta excepción y únicamente sería aplicable respecto de los cargos que aquí se señalan, que serían gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajan sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Esta modificación va a entrar en vigencia el primer año desde la publicación de la ley en el diario oficial, por lo que entraría en vigencia el 26 de abril del año 2024. Acá entonces el ejercicio que van a tener que hacer las empresas es determinar si en razón del cargo que ejecuta el trabajador se ajusta dentro de una de las hipótesis que establece la norma para su procedencia, y en caso de que esto no ocurra, deberá entonces modificar la jornada del trabajador, limitándola a los topes que establece la legislación, que en definitiva van a depender de la época en la cual se esté, ya que si es durante el año 2024 sabemos que va a ser de 44 horas, si estamos en el año 2026 va a ser de 42 y así sucesivamente en relación a lo que se indicó anteriormente. Una consulta que podría surgir de esto es a qué se refiere con todos aquellos que trabajan sin fiscalización superior inmediata, en razón de la naturaleza de las labores que desempeñan. Bueno, respecto a esto, cabe hacer presente que obviamente durante la aplicación de esta ley deberán ir surgiendo varios dictámenes de la Dirección del Trabajo y pronunciamientos, pero hasta el momento y los dictámenes que existen sobre este punto dicen que son trabajadores sin fiscalización superior inmediata los que no están afectos a una crítica o enjuiciamiento respecto de las labores que desempeñan, y en donde no existe un superior inmediato que pueda hacer esta crítica o enjuiciamiento. Ahora, ¿qué pasa si el empleador considera que determinado trabajo no está afecto a fiscalización superior inmediata y por lo tanto deja a este trabajador exento de la limitación de jornada y no le aplica la jornada de 40 horas? ¿Qué pasa respecto de eso si el trabajador no está de acuerdo y él dice, no, mi trabajo sí es con fiscalización superior inmediata y por lo tanto a mí sí se me debiese aplicar la ley de 40 horas? En este caso, y en el caso de que existan disputas, estas van a tener que ser resueltas por la Dirección del Trabajo, quien caso a caso determinará si es que es procedente esta excepción o no. El tercer gran tema que establece esta ley es la flexibilidad horaria y de distribución de jornada, que a su vez abarca dos grandes puntos. Por un lado tenemos el conocido popularmente 4x3, que significa que las partes puedan pactar una jornada de 4 días de trabajo por 3 de descanso, disminuyendo así entonces la cantidad mínima de días en las que actualmente se puede distribuir la jornada de trabajo, ya que actualmente lo que establece la ley es que el mínimo tiene que ser de 5 y el máximo de 6, por regla general, y ahora entonces el mínimo sería de 4 días. La entrada en vigencia de esta norma será al 5º año desde la publicación en el diario oficial, por lo que entraría en vigencia el 26 de abril del año 2028. El otro pilar que abarca esta flexibilidad horaria consiste en la banda de 2 horas diarias, que es un beneficio aplicable para todos aquellos trabajadores que sean padres de menores de hasta 12 años. Y que consiste en que pueden adelantar y o retrasar el inicio de la jornada en 1 hora,
lo cual en definitiva va a determinar su horario de salida, ya que si entran una hora más temprano, van a salir una hora más temprano, y si entran una hora más tarde, van a salir una hora más tarde. Por eso es que es de 2 horas diarias. ¿Qué pasa si tanto el padre como la madre son trabajadores? ¿Quién tiene derecho a este beneficio? Bueno, en este caso será a elección de la madre, y puede ser el padre o madre dependiendo de lo que ésta decida. Ahora cabe preguntarse si existen excepciones respecto a esta banda de 2 horas diarias, y si es que hay trabajadores que entonces no pueden hacer uso de este beneficio. Y la respuesta es que sí. Sí existen excepciones, y están determinadas por todas aquellas labores que sean principalmente de atención a público o de un funcionamiento determinado de operatividad de la empresa, que de no cumplir podría ocasionarle algún perjuicio o que impida que el trabajador pueda acceder a esta flexibilidad. Como por ejemplo en el caso de guardias, obviamente la seguridad es un tema que no puede esperar, entonces no podemos retrasar el inicio de la jornada si tenemos a un trabajador que está a cargo de abrir el local o de desactivar la alarma o lo que sea. Entonces en ese tipo de casos este beneficio no va a ser aplicable. Sin embargo, en caso de que existan discordancias nuevamente respecto de la procedencia o no de este beneficio, también se podrá hacer la respectiva consulta ante la Dirección del Trabajo. Este beneficio de la banda de 2 horas diarias comienza a regir desde el primer año de publicación de la ley en el diario oficial, es decir, el 26 de abril del año 2024. El cuarto punto que trata esta ley es respecto de las horas extraordinarias. Y respecto de esta materia, se mantiene el límite diario vigente, que es de 2 horas máximas, y respecto del límite semanal, se establece una norma especial, indicando que la jornada ordinaria más la extraordinaria no podrán superar las 52 horas semanales. Esto, sin embargo, nos deja ver que el legislador ha querido seguir el mismo criterio que se mantiene actualmente, ya que sabemos que estas 2 horas diarias actualmente pueden ser distribuidas hasta por 6 días a la semana, arrojando un total de 12. Entonces, si consideramos que ahora la jornada va a ser de 40 horas, al sumarle estas 12 horas extraordinarias, nos quedaría en 52. Respecto a este punto también de horas extraordinarias, el legislador prevé la posibilidad de compensar las horas extraordinarias por días adicionales de feriado. Y los límites a los cuales se sujeta a este beneficio son los siguientes. Primero, que la cantidad máxima de días al año es 5 días. Deben ser utilizados dentro de los 6 meses siguientes al ciclo en que se originaron las horas extras. Y ahí cabe preguntarse qué pasa si el trabajador no las utiliza. ¿Se pierden? La respuesta es que no, no se pierden. Si el trabajador dentro de los 6 meses siguientes no hace uso de estos días adicionales de feriado, entonces el empleador deberá pagar en la respectiva remuneración estas que van a ser pagadas con el mismo criterio con que se pagan actualmente las horas extraordinarias, es decir, con un recargo del 50%, y en caso de que termine la relación laboral por X razón y por lo tanto no se le pueda pagar dentro de la respectiva remuneración estos días, existe la posibilidad de que se paguen dentro del finiquito con cargo a las mismas reglas con que se paga el feriado proporcional. Y el criterio que se sigue para determinar la equivalencia de la hora extraordinaria a horas de feriado es el mismo que se utiliza para el pago. O sea que una hora extraordinaria equivale a 1,5 horas de feriado. Y el último gran punto que establece esta ley es respecto de las jornadas excepcionales, entendiendo por jornadas excepcionales todas aquellas que se escapan de la generalidad de la distribución de jornada y que son autorizadas por la Dirección del Trabajo para ciertos casos especiales en donde ciertos trabajadores que por las labores que desempeñan no pueden ajustarse a los límites que establece la ley por regla general.
Generalmente este tipo de jornada lo vemos tanto en minería como también a todos aquellos procesos que son de trabajo continuo, que no se pueden paralizar porque su paralización implicaría un perjuicio para la industria. Entonces, en este sentido es súper importante, teniendo en cuenta el público que tenemos convocado hoy, ya que son empresas que se dedican a la industria gráfica y existe la posibilidad de que los procesos que desarrollan sean procesos de trabajo continuo dependiendo de lo que dictamine la dirección del trabajo. Entonces, en estos casos, las jornadas excepcionales que se pueden pactar con esta nueva ley serían de un promedio máximo semanal de 42 horas en el ciclo, siendo el Ministerio del Trabajo quien dictará un reglamento con los límites y parámetros de distribución y la forma en la que se va a calcular este promedio máximo. Y además se contempla la posibilidad de otorgar días adicionales de descanso anual a los trabajadores que presten sus servicios bajo jornadas excepcionales por la diferencia que se genere entre la jornada excepcional y la jornada ordinaria de 40 horas semanales, aplicando este mismo criterio entonces para todos los trabajadores que desempeñan sus labores en procesos de trabajo continuo, como ya indiqué anteriormente. Otras normas que también contempla esta ley y que fueron señaladas al comienzo como normas especiales para trabajadores que prestan servicios bajo regímenes de contratos especiales, son relativas, por ejemplo, a los trabajadores de casa particular, donde podemos encontrar una modificación tanto para los trabajadores de casa particular puertas adentro como puertas afuera. En el caso de los de puertas adentro, su jornada también, perdón, puertas afuera, su jornada también se reduce a las 40 horas, y en el caso de los de puertas adentro, como no tienen una limitación en cuanto a la jornada semanal, sino que solamente tienen una limitación en cuanto al descanso diario que deben tener, se establece un beneficio adicional en virtud del cual van a tener 2 días adicionales dentro del mes calendario para que los puedan utilizar y así puedan gozar igual de este beneficio de mayores descansos. Otra norma es el caso de los trabajadores que se desempeñan en naves pesqueras, que también van a ser beneficiados por la reducción de 40 horas, pero en base a los detalles y las consideraciones especiales que establece la ley. Y también, por ejemplo, en el caso de los trabajadores exentos del descanso dominical, ya que actualmente existe una norma que impide que puedan trabajar 3 domingos consecutivos, pero esta ley permite la posibilidad de que en caso de que se pacten los descansos en forma anual, exista cierta cantidad de días consecutivos, domingos, que puedan ser trabajados por el trabajador, valga la redundancia, para que así pueda tener luego más días domingos consecutivos también de descanso, permitiendo nuevamente la flexibilidad pactada entre las partes. Como normas transitorias de esta ley, tenemos que la adecuación de la jornada diaria debe ser realizada de común acuerdo con el trabajador o sindicato y por lo tanto las partes tienen que pactar cuál va a ser la nueva jornada que va a tener el trabajador en base al límite máximo que exista cada año. Y si no existe un acuerdo, el empleador lo que debe hacer es reducir el término de la jornada laboral en forma proporcional a los días trabajados. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que, por ejemplo, en el caso de un trabajador que preste servicios desde 9 a 19 horas, con un periodo de colación de 1 hora no imputable a la jornada de trabajo, por lo que en definitiva trabaje 9 horas efectivas en el día, una jornada de 45 horas. El día viernes, por ejemplo, del primer año de entrada en vigencia, donde la jornada se va a reducir a 44 horas, ya no va a salir a las 19 horas como estaba pactado inicialmente, sino que va a salir a las 18 horas. Y así consecutivamente durante los otros años, en que, por ejemplo, al tercer año de entrada en vigencia de la ley, cuando ya sean 42 horas, va a tener que salir más días de forma anticipada del horario que inicialmente tenían previsto las partes para poder dar cumplimiento a este nuevo límite máximo.
¿Qué beneficios existen de implementar la reducción de la jornada en forma anticipada? Porque ya vimos que esta ley va a entrar en vigencia completamente al 5º año desde la publicación en el diario oficial, o sea, en el año 2028. ¿Qué pasa si yo como empleador la quiero implementar antes? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Qué gano con hacerlo? Sí, sí se puede. Y en el caso de las pequeñas empresas, que implementen este beneficio van a tener la posibilidad de tener un puntaje mayor en todas las licitaciones que realice el gobierno para adjudicar proyectos de Corfo u otros beneficios estatales. Así que ese sería un gran incentivo para poder implementarlo. ¿Y qué ocurre si yo ya implementé como empleador la reducción de la jornada? ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo que esperar entonces que el resto de las normas entren en vigencia? ¿Puedo anticiparme? ¿Puedo hacer algo más? Sí, en caso de que ya se haya implementado la reducción de la jornada, lo que se puede hacer es pactar la jornada de 4 días de trabajo por 3 de descanso. Bueno, esa ha sido toda la presentación, espero que les haya gustado y ahora vamos a abrir un espacio para que puedan realizar todas las consultas que estimen pertinentes. También si existe alguien que quiera realizar algún comentario sobre la ley o dar su punto de vista, también es bienvenido. Muchas gracias. Bueno, está abierto el espacio para las preguntas, las dudas, comentarios. Hola, mi nombre es Fernanda. Voy a prender la cámara. Yo tengo 2 consultas que anoté, que me quedaron dudas. Con respecto a la reducción para los padres de hijos menores de 12 años, estas 2 horas que se pueden reducir, ya sea la entrada o la salida de la jornada laboral, ¿es mientras se llega a las 40 horas o va a ser algún beneficio permanente que ya va a quedar establecido, así como lo establece, por ejemplo, las madres que tienen la lactancia, que es algo que está establecido para todas? Esa es una de las... Es un beneficio permanente, efectivamente, no es mientras se implemente la ley. Porque la gracia que busca esto es que los padres que tengan alguna emergencia, no sé, supongamos, por ejemplo, el niño se enferma o tienen alguna dificultad para que pueda llegar en la mañana al colegio o necesitan retirarlo antes, puedan hacer uso de este permiso. Y eso es precisamente lo que busca apoyar un poco la maternidad y la paternidad de estos padres, reconociendo que son trabajadores y que deben prestar servicios, que tienen un empleador a quien cumplirle, pero que a la vez puedan compatibilizar su vida laboral con su vida familiar. Ya, perfecto. Y otra de las preguntas que me había surgido, cuando usted mencionaba que hay que tener un acuerdo colectivo pactado, hay muchas empresas que no hay sindicatos. Bueno, igual lo responde después cuando usted mencionó de que el empleador está obligado a reducir la jornada gradualmente. Pero, o sea, es así, es como que me estoy contestando sola, pero ¿es así efectivamente? Cuando no hay un acuerdo. No entendí bien la pregunta, pero creo que te refieres a si, en caso de que no se pacte nada con el trabajador, ¿qué pasa? ¿Si igual hay que reducirla o no? ¿Esa es la pregunta? Es que pasó mucha información, entonces como que anoté la pregunta rápido, pero déjame ordenar la idea y ahí te consulto si es que me sale, ¿ya? Gracias. También Andrés Díaz pregunta si es posible que nos envíen el video de esta charla. Les vamos a mandar el link a todos y queda disponible para que la vean cuando quieran también, ustedes o alguien más de su empresa. Orieta pregunta, ¿el beneficio del mayor puntaje es solo para pequeñas empresas? ¿Y desde qué punto de vista se consideran pequeñas? ¿Por ventas o cantidad de trabajadores? Lo voy a corroborar aquí bien con la ley, que la tengo a mano para utilizar precisamente el término que utiliza la ley. Habla de las empresas calificadas de menor tamaño y el criterio para poder calificarlas como tales es conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 20.416, que es la ley que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño. Entonces habría que remitirse específicamente a esa normativa para ver cuál es el criterio que utiliza la ley para esta calificación. Y son empresas de menor tamaño.
Preguntan también si los trabajadores de casa particular, puertas adentro, finalmente tendrán 4 días de descanso. La verdad es que ahí depende, este beneficio del 4x3, como su nombre lo indica, es facultativo para las partes. Entonces, si existe la posibilidad de que las partes lo puedan acordar, de acuerdo a la cantidad, de acuerdo a la forma en la que pacten la jornada de trabajo, no existiría ningún inconveniente. O sea, se podría hacer siempre que se respeten los límites mínimos que establece la ley, que en este caso es que el trabajador disponga de un tiempo de al menos 12 horas de descanso, donde 9 tienen que ser ininterrumpidas y el resto puede ser destinado a su periodo de colación o comidas entre jornada laboral. No sé si hay alguna otra pregunta. Realmente, Ana, súper buena tu presentación. Hay una de José Patricio Castro, director de Asinpre, que tiene una consulta y se disculpa por haber llegado un poco tarde, pero pregunta cómo funciona el beneficio de 2 horas para el trabajador que debe dejar a su hijo menor de 12. El beneficio funciona de forma que el trabajador puede adelantar o retrasar el inicio de la jornada de trabajo. Por eso es que son 2 horas, porque 2 horas como máximo, digamos. También nuevamente llegamos al punto de que es un máximo. Entonces, si el trabajador lo hace en 45 minutos de adelanto y 45 minutos de retraso, y tendríamos por lo tanto 1 hora y media, también lo puede hacer. El máximo son 2 horas, pero funciona de forma en que puede adelantar o retrasar el inicio de la jornada. Y por lo tanto, esa hora de llegada va a ser la que va a determinar el horario de salida. Si el trabajador inicialmente debe llegar a las 8 de la mañana y producto de la utilización de este beneficio llega a las 9, entonces ya no va a salir a las 18 horas, va a salir a las 19. Y siempre en la medida en que los servicios que presta sean compatibles con este beneficio, ya que como se mencionó anteriormente, si es un cargo que por la labor que se ejecuta requiere que el trabajador preste sus servicios exclusivamente en ese horario, no va a poder hacer uso del beneficio. Por esta vía no tengo más preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna, viva voz. Bueno, yo tengo una consulta, Raúl Rodríguez de PACPAC. Cuando hablábamos de esta flexibilidad de horario, tú mencionabas, si no mal recuerdo, que podía hacerla efectiva uno de los dos padres. Entonces, Sí. ¿cómo la empresa puede certificar, entre comillas, cuál de estos es el que la tiene asignada y que este beneficio no se está ejerciendo, entre comillas, por ambos padres en dos empresas distintas? Mira, la verdad es que esa es una situación que se va a dar en la práctica y que sabemos que va a ser un problema que se va a generar. Y ahí vamos a tener que esperar los dictámenes que dicte la Dirección del Trabajo sobre ese punto, pero yo me imagino que la forma va a ser en que le pidan un certificado extendido por la empresa para la cual presta servicios el otro padre o madre, y donde se deje constancia de que el otro padre o madre no está haciendo uso del beneficio. Esa debería ser la forma lógica y práctica en la que opere. Pero ahí vamos, y respecto de muchos otros temas que prevé la ley, ahí vamos a tener que estar muy atentos a los dictámenes que salgan de la Dirección del Trabajo, porque obviamente esta ley va a traer muchos problemas de aplicación práctica y muchas dudas. Perfecto, muchas gracias. Ana, pregunta Julio, si podrías explicar nuevamente la compensación de horas extraordinarias. Claro, la compensación de horas extraordinarias consiste en que por cada hora extraordinaria que realice el trabajador, se le va a considerar que tiene 1,5 horas de feriado. Entonces, estas horas se van a ir acumulando dependiendo de la cantidad y luego se van a poder traducir en una cantidad específica de días de feriado, que puede ser de hasta 5 días. Y el plazo en el cual puede hacer uso el trabajador de este beneficio es dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en la cual se originaron estas horas extraordinarias. ¿Y por qué nosotros creemos que se aplica este plazo de 6 meses? Porque entre los 6 meses prescriben las horas extraordinarias. Entonces tiene toda lógica que se prevea este plazo.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo comentaba igual en la presentación, que ¿qué pasa si el trabajador se va? ¿Se termina la relación laboral o no hace uso de este beneficio dentro del plazo que establece la ley? ¿Qué pasa con eso? ¿Los pierde? Y nosotros decíamos, no, no se pierden. En caso de que no haga uso dentro de los 6 meses, se le tienen que pagar y se pagan como horas extraordinarias. Pero si se va, se le tiene que pagar como feriado. Y ahí nos surge nuevamente otro problema de aplicación práctica que nos hace pensar, entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica? ¿Es hora extraordinaria o es feriado? Porque al principio le da el tratamiento de hora extraordinaria y se tienen que hacer efectivas dentro de los 6 meses. Para su cálculo también se calculan con este recargo del 50%, pero si el trabajador se va, ya no es hora extra, es feriado. Entonces, ahí también puede que surjan varios problemas y ahí obviamente vamos a tener que estar nuevamente a los dictámenes de la Dirección del Trabajo y a las instrucciones que se impartan para tal efecto. Ana, Andrés Díaz pregunta, hola, para el beneficio del adelantamiento o retraso de la jornada según la naturaleza de los servicios, ¿existe claridad cuáles son aquellos servicios, como por ejemplo empresas productivas que tienen turnos rotativos de producción? No, no existe claridad. El único límite, la única excepción que establece la ley es respecto de aquellos servicios que por su naturaleza, y por eso el artículo utiliza esa frase, no puedan tener este beneficio de poder adelantar o retrasar su jornada porque su trabajo amerita que cumplan un horario determinado. Y ahí yo les di como algunos casos que son como casos más evidentes en donde uno dice, chuta, si es un guardia, tenemos claro que no puede retrasar su hora de inicio porque la seguridad es un tema que no puede esperar y si no contamos con los guardias necesarios, no podemos otorgar el servicio como corresponde, pero respecto de los otros servicios va a ser una cuestión muy práctica que se va a tener que determinar caso a caso. Y de hecho, para todas las cuestiones que sean así como, que estén como dentro de esta línea gris y que no sepamos si es que aplica o no aplica, el procedimiento que se establece es que se debe consultar ante la Dirección del Trabajo. Entonces ahí habría que entrar a evaluar este caso y ver si es que el proceso productivo se ve afectado por hacer uso de este beneficio. Supongamos que es una labor que por las distintas etapas que conforman el proceso productivo implica que primero se cumpla una determinada labor, luego otra, y que en caso de que un trabajador no llegue a la hora y no comience, por ejemplo, a la hora ese servicio, implique que se retrase todo el resto del proceso productivo. Ahí, si lo vemos de esa forma, podríamos decir, claro, efectivamente, este trabajador tiene que cumplir sus funciones dentro de un horario determinado. Y ahí, obviamente, vamos a tener que consultar ese criterio con la Dirección del Trabajo para ver si es que opina lo mismo o no. Pero en principio, si es que funciona de esta forma y es una cadena productiva de tal forma que retrasarla de algún modo implicaría un desfase en la cadena productiva o algún inconveniente, algún perjuicio para la empresa, claro, ahí estaríamos frente a la presencia de una hipótesis en la cual el trabajador no podría hacer uso del beneficio. Luis Santamaría pregunta, hola, ¿se puede pactar trabajar horas extra por un día de permiso? Lo escuché la última parte. ¿Horas Hola. extras? ¿Se puede pactar trabajar horas extras por un día de permiso? Sí, la verdad es que ese es precisamente el objeto que tiene la ley. La ley lo que busca es que el empleador con el trabajador puedan conciliar una forma de distribución de la jornada de forma en que ambos se vean beneficiados, en donde el empleador pueda recibir esos servicios que necesita de parte del trabajador y donde a su vez el trabajador pueda tener esta libertad horaria o flexibilidad que necesita para poder compatibilizar su vida personal con su vida laboral. Entonces, en la medida en que ambas partes estén de acuerdo, no existe ningún inconveniente. Pero al menos el criterio general que establece la ley es que estas horas de trabajo, horas extraordinarias, van a ser compensadas en 1,5 días de feriado. Y si las partes tienen la disposición y están ambas de acuerdo en poder pactar horas extraordinarias por un día de trabajo, en la medida en que no vulnere esos límites que establece, porque por ejemplo no podríamos pactar que una hora extraordinaria equivalga a una hora de feriado. Eso no, porque obviamente vulnera el mínimo que establece la ley. Pero si las partes lo pueden pactar
en forma mayor, por ejemplo, decir 1 hora extraordinaria de trabajo equivaldrá, no sé, a 3 horas de feriado, lo pueden hacer. ¿Alguien más tiene la mano levantada? Me dicen, a ver, disculpen, me dicen que Raúl Rodríguez tenía la mano levantada, no sé si ya hizo su pregunta. Parece que sí. Perfecto. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna consulta? Estaríamos entonces, Ana, estamos justo en la hora, así que, bueno, solo agradecerte a ti, agradecerle a Alberto, quienes, como les contaba, se han ido especializando en nuestra industria, lo que permite que podamos consultarles con toda confianza, digamos. Así que muchas gracias y un saludo para todos de parte del directorio de nuevo, y muchas gracias por la charla y por la asistencia. Muchas gracias a ti, María Eugenia. Saludos a todos, espero que todos estén muy bien. Que tengan una buena tarde.